nos estábamos viendo expuestos a que profesionales salían a campo, entonces se sometían a la experiencia de un maestro. El dominicano lo que le gusta es el blog. Saludos a todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de Construcción 099 Podcast. En el día de hoy nuevamente estoy muy feliz, estoy muy emocionada porque vamos a estar hablando de un tema diferente. Nuevamente dentro del sector construcción, pero esta vez abordando aristas un poquito diferentes que se salen de lo convencional. En el día de hoy tenemos a una invitada especial que es directora de operaciones del grupo empresarial Trax. Yes. Ani, salúdanos, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Gracias, Génesis. Adiós, honrada de estar aquí, de tu invitación, de aportar un poquito de lo que ya vengo trabajando, de todo lo que yo he acumulado en mi trayecto profesional. Así que adelante, muchas gracias por la invitación. Me siento felicísima porque vamos a estar hablando no solamente del grupo empresarial, que son pioneros en fabricación de acero enrolado en frío o ligero, principales importadores de drywall, el primer centro de corte de bobinas de acero del Caribe, con certificaciones ISO 9001, UL, única empresa en el Caribe certificada en ICC. Y creo que vamos a aprender muchísimo, no solamente del grupo, sino de ese proceso constructivo, de esos servicios que, a pesar de que la mayoría de nosotros, por lo menos cuando yo estudié, me imagino que tú también, aprendimos muy poco sobre esos distintos sistemas constructivos o materiales de construcción. La mayoría de nosotros solamente aprendió concreto y blocks. Así es. Realmente el sistema Drywall nace en la República Dominicana a partir del año 2000. Incluso fue un reto emprenderlo aquí, porque todavía, incluso hoy día todavía, la cultura tradicional es muy fuerte. Entonces muchas veces cuesta más desaprender que aprender. Exacto. Entonces cuando tú llevas una trayectoria construyendo de una forma para tú optar con otra diferente, es realmente un reto. Entonces lo hemos adoptado y hemos tratado de, con educación, academia y experiencia y estudio, pues tratar de convencer o de vender los beneficios del sistema que en los grandes países desarrollados lo adoptan y por qué nosotros no, ¿entiendes? Exacto, que yo quiero que literalmente dediquemos un punto o un bloque dentro de esta conversación para desarrollar este tema. Pero antes de eso yo necesito saber cómo surgió todo, cómo fueron sus primeros años, porque me imagino que inicialmente hubo mucha resistencia, pero quiero saber sobre contexto e inicios. Bien, bueno, la empresa surge de mi papá, que es la primera generación. Él trabajó toda su vida en acero pesado, entonces emprende el camino con el perfil caballete. Un caballete es el perfil que une un techo a dos aguas, es el eje central, que se utiliza acero ligero. Cuando hablamos de acero ligero, y déjame hacerte por favor, este pequeño paréntesis que tal vez mucha gente no conoce. Cuando hablamos de acero ligero, hablamos de acero de calibres ligeros, calibre 14, 16, 20, 22, 25. Y cuando hablamos de acero pesado, es el tradicional que todos conocemos, los perfiles H, W, etcétera. También se conoce como acero rolado en frío, como tú bien lo mencionaste al principio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para hacer estos perfiles no se utiliza hornos, se utiliza rodamientos. Okay. Incluso para hacer perfiles pesados son hornos a altas temperaturas donde tú pones lingotes de acero y ese horno lo va moldeando. Esos hornos, yo tuve la oportunidad de visitar un molino de acero, ni siquiera se apagan, porque es mucha energía. Uh-huh. Bien, entonces los perfiles de acero ligero o acero rolado en frío son los que nosotros producimos, que son calibres más finos o menos espesores. Uh-huh. Esa es la palabra, menos espesor. Bueno. Hablamos del inicio de que su padre inició con los caballetes. Bueno, gracias. No te preocupes. Gracias. Entonces, bueno, iniciamos con la realización de caballetes. Uh-huh. En ese momento, 2001, nace la fábrica con una sola máquina que él la crea en el patio de la abuela de su casa. O sea, fue una lona, mamá, présteme su patio, ponemos la máquina y vamos a darle. Incluso me llena de gratificación que es el empleado que tuvo con papi ahí, todavía sigue, está con ustedes, 23 años después con nosotros. Qué chulo. Bueno, pues empezamos ahí haciendo caballetes. Luego
nos amplificamos con los durmientes y parales, que hoy en día son los perfiles conocidos para hacer la construcción ligera. Y bueno, ya el resto es historia. Fuimos creciendo en la producción, fuimos ampliando. La principal se encuentra en Trax, en Moca. Después entonces fuimos ampliando más, creciendo un poquito más, llegando a sectores más. He visto muchas sucursales por ahí. Actualmente tenemos 7, pero son 7 con enfoques distintos, porque el grupo consta de 4 empresas. Está Trax, que es la pionera y es la fábrica. Luego abre el comercio del retail, que es todo el instalador, la venta al detalle, que es lo que mucha gente ve, que es Trax Store. También nace LAF, que es la empresa de servicio. Y por último, el bebé más chiquito, que es el Sliter, que es el centro de corte. Entonces tenemos 4 empresas que, como te dije al principio, se encuentran en el mismo sector, pero tienen diferentes enfoques. Excelente. Entonces, quiero asegurarme de utilizar el concepto de la adelante de forma correcta, definiendo qué significa estructura ligera y cuál sería el alcance del concepto estructura ligera. Si tú quieres, tú lo puedes mencionar como acero ligero. Okay. Para que tú sepas, actualmente en el país se utiliza como un sistema complementario. Tú estructuralmente diseñas en concreto armado, en acero pesado, entonces hace pandereta con estructura ligera. Okay. Tú ves, pero estamos trabajando y batallando para que sea un sistema estructural. Incluso, nuestro último producto fue Ecotrax, que es la casa económica y ecológica, que es enteramente de estructura ligera. O sea, ahí lo único que tiene concreto es el piso. Después, en lo adelante, ya solamente es steel framing, que es el nombre que se conoce en inglés, porque es un sistema gringo. Sí. Bueno, entonces, con ese producto nosotros nos metimos en obras públicas, batallamos, estudiamos, tratamos de homologar el sistema aquí, a las leyes de aquí, y ya tenemos el permiso de no objeción para primer y segundo piso. Excelente. Y tú utilizaste una palabra clave, que fue luchar. Que entiendo que no solamente se fue al marco de las estipulaciones legales, sino que imagino que hay una cultura aún vigente, prácticas sociales, a veces partiendo de la ignorancia, a veces simplemente partiendo de lo que se conoce, porque eso es lo que conozco. Y a mí me encantaría saber cómo fueron esos primeros inicios. Obviamente usted me mencionó dentro del grupo 4, vamos a decir, divisiones de negocio. Correcto. Pero desde el punto de vista de servicios, incluso desde el punto de vista de venta de productos, ¿cómo fueron esos primeros años de la gente entender, primero, qué es el producto, y segundo, o los productos, y segundo, cómo me benefician o los beneficiaban? Bueno, para ampliar un poquito de cómo crece la estructura ligera en el país, fabricamos caballetes y empezamos con los perfiles. Entonces, en esos años del 2000, ahí comienza el país a destacarse con el turismo, a hacer atracción para inversores extranjeros. Entonces, esos inversores extranjeros, un Barceló, un Hard Rock Café, un Moon Palace, un Hyatt, un Marriott, llegan al país a querer hacer hoteles en nuestra isla. Entonces llegan no con un arquitecto local, sino ya con los planos, con la cultura de ellos de construir, etcétera. Entonces, a raíz de eso es que comenzamos entonces a vender a mayor escala, porque venimos con una línea hotelera que viene con que las divisiones entre las habitaciones de sus hoteles es en estructura ligera, entonces hay que vender. Y hay que encontrar fabricante local, porque sale muy costoso importarlo. Bien, entonces ahí emprendemos todos. Emprenden las constructoras generales, que en ese momento se apoyan de suplidores locales, y ahí entonces comenzamos nosotros a vender a mayor escala. O sea que todo inició desde la inversión extranjera. O sea, fue algo que, más que hacerlo, por decirlo así, orgánicamente, fue algo que nos vimos obligados a tener que hacer. Tal vez no el inicio, sino el impulso. Porque antes no se veía. Incluso la construcción ligera se ejerce en industrias muy específicas. Ya te mencioné la hotelera, el hospital, los cines, y muy, muy, muy poco a nivel de vivienda. Por lo menos en este país no. Por lo menos, exactamente. Por lo menos en este país no. Entonces, cuando vemos esos inversores extranjeros, donde sí tienen la cultura, donde sí vienen con sus especificaciones técnicas muy específicas y que hay que fomentarlas porque su nombre eso es lo que vende. Entonces, ahí entonces todos comenzamos. Comenzamos nosotros a educarnos, comenzamos a toda la ingeniería en todos los aspectos a educarnos.
Y así vamos creciendo en el país. Y desde el punto de vista de ustedes como grupo, a la hora de pensar en hoteles y a pensar en estas como edificaciones específicas o especiales como hospitales, etcétera, etcétera, quizás no hubo tanta resistencia porque no hubo de otra, en los casos que sentaban la inversión extranjera. Pero cuando intentaron o han intentado vender los productos o ampliar hacia sectores más tradicionales, como decíamos la vivienda, ¿cómo ha sido la resistencia? O si está en planes. Tú sabes que no, siempre la educación vence. O sea, tú no vendes, tú educas. Entonces, cuando tú tienes un argumento donde se le hace lógico a tu contraparte, donde tu contraparte dice, wow, es cierto, si tiene esos beneficios, ¿por qué todavía siguen usando eso? Exactamente. ¿Tú ves? Entonces, eso, si es una persona abierta, porque hay de todo en la sociedad, pues comienza a adoptarlo, comienza a decir, wow, si yo tengo esos beneficios con este sistema versus el tradicional, ¿por qué no lo uso? Si puede salir más económico, si puedo garantizar que tenga eficiencia contra fuego, si puedo garantizar que tenga menor transmisión acústica entre un lugar y otro, ¿por qué no utilizarlo? Si el tiempo de ejecución es 10 veces más, si la limpieza en una obra también es mucho más corto que un sistema tradicional, si pesa mucho menos y eso se ve reflejado en la fundación y la cimentación de la edificación, que por último, y la última línea sería menos costo, porque tú vas a tener cimentaciones más sencillas, no secciones tan pesadas. Entonces, cuando tú ves a un profesional que es abierto a aceptar y a entender todos esos beneficios, que no lo digo yo, el sistema está ahí, entonces ahí se comienza a adoptar. Pero ese tema de la educación, nuevamente, palabra clave que tú mencionaste, ¿viene desde el sector privado, es decir, los sectores empresariales? O lo digo porque, como hablamos al inicio, por lo menos de mi parte, me siento bastante conforme con mi educación académica, pero la verdad es que solamente vi sistemas súper tradicionales de construcción, como decíamos, concreto y blocks. Pero desde ya se está viendo en la academia, salvo el sector privado, que se esté pujando hacia esa educación, o sea, que los profesionales vengan con esa educación. Bueno, de hecho te comentaba al inicio que ya hay academias que están introduciendo el sistema a nivel de materiales de construcción. Actualmente en nuestro país, tengo el honor de decirlo, soy maestra o me dan, vamos a decir, la honradez de que dentro de una materia para arquitectos e interioristas que se llama materiales de construcción, la dividen en diferentes disciplinas y dentro de esas disciplinas entonces se encuentra la construcción ligera. Porque ya nos estábamos viendo expuestos a que profesionales salían a campo, entonces se sometían a la experiencia de un maestro. Exacto. O a la poca educación que puede tener una persona que tenga tiempo realizando dicha práctica. O sea, tienen que aprender experimentalmente. Exactamente, pero contestando mayormente tu pregunta con el tema de que venga con el sector privado, lamentablemente es así. Porque, por ejemplo, incluso Trax desde antes de pandemia tuvo ese enfoque de educar. Incluso nosotros visitamos 10 CODIAs de diferentes provincias de la isla, donde nosotros invitábamos a los ingenieros a capacitarse, porque entendíamos que había un déficit de conocimiento. Y totalmente, o sea, había un déficit de conocimiento. Y entonces, todavía existente. Correcto. Pero creo que menos. Creo que ya el sistema ha avanzado a un punto que tal vez no de ejercerlo, pero sí se ha escuchado. Ya una persona que no ha ido a obra, sí sabe lo que es, por ejemplo, sheetrock. Sí. ¿Tú ves? O ya conoce que hay otra cosa que no es blog. Que no es blog. ¿Tú entiendes? Sí. O ya hay marcas establecidas que ven una placa al color amarillo, una placa color blanco, y ya dicen, no les hace cortocircuito en el cerebro. ¿Tú ves? Entonces sí hay aceptación del público. Que eso también apoya y la gente comienza a pasar página para la izquierda. Espérate, ¿de qué se trata esto? Y comienza el interés. El interés, que eso es lo que realmente despierta en uno querer aprender. Si no hay interés, tú no... Exactamente. Por más que te expliquen, por más que te inviten a acá... no, tiene que haber interés. Cuando la gente dice, cónchale, pero con esto se hace más rápido. O mira, aprendí a hacerlo. Entonces, eso hizo Trax. O sea, el compromiso fue un chin más allá. Incluso traímos profesionales de fuera, donde se hacían talleres de demostración práctica, de hacer buenas prácticas,
porque también muchas veces somos creativos Sí. y entendemos que porque creo que se está haciendo bien, lo estoy haciendo bien y no. Exacto. Pero sí, o sea, la intención del sector privado ha intervenido bastante en la academia y en la educación del mercado y del sector. Entonces, Ani, como veníamos hablando, definitivamente ha habido una aceptación dentro de ciertos sectores, y más que aceptación, hay algunos que son justamente lo que los han impulsado, pero entiendo que existe todavía una resistencia y que probablemente falte mucho tiempo antes de que la gente... Fíjate, te mencionaba el último producto que lanzamos, que es Ecotrax, que es una vivienda unifamiliar totalmente en steel framing. Ha habido tanta resistencia con el producto que yo recuerdo que la reunión más corta que yo pude haber tenido es el dominicano lo que le gusta es el blog. Y le explicamos los beneficios. Y mira, está diseñado contra sismo. Y mira, contra viento huracanado. El dominicano lo que le gusta es el blog. Entonces, es algo o es un aspecto cultural demasiado fuerte donde tú, por más beneficios que tiene el sistema, por más que tú se lo expliques al cliente, hay un aspecto o una tradición que es difícil de transicionar y que cuesta tiempo. Fíjate que Trax ya tiene más de 20 años en el mercado y aún, claro, algo nuevo. Te estoy hablando que el único producto que completamente está en steel framing. Sí. Tú ves, es algo nuevo, pero va a costar tiempo. Y eso nosotros lo respetamos y tratamos de ir introduciendo e ir mojándonos los pies. Pero entendemos y mira, estamos claros que va a costar tiempo. Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva, yo le tenía como una pregunta para verla más adelante, pero no sé si podemos abundarla ahora. Ustedes como grupo, ¿tienen estrategias o han pensado en estrategias de cómo ir adaptándose sin dejar de innovar a esa cultura de nuestro país, a esa cultura de ejecución y de construcción de nuestro país? Tú sabes que yo creo que, aparte de la cultura, hay una generación creciente y hay una generación que se va adaptando a los tiempos. Y hay una generación... Fíjate cómo la construcción de antes no es la de ahora. Las herramientas de antes no son las herramientas de ahora. Incluso ya hay máquinas que construyen, hay máquinas que te trazan el plano dentro de una losa, que tú no necesitas un topógrafo. Por ejemplo. Entonces, yo entiendo que lo que necesita es la adaptación al cambio. Yo sí creo en los cambios, yo sí creo en una generación que se puede adaptar en los cambios y que como tenemos diferentes sectores de cambio, porque después del COVID todo cambió, desde cómo tú pides un taxi, desde cómo tú haces una reserva de vuelo, desde todo, la construcción no se va a quedar atrás. Excelente. ¿Entiendes? O sea, para mí los profesionales tienen que ir, espérate, ¿cómo se hace esto mejor? ¿Cómo se hace en más tiempo? ¿Cómo lo hago más barato? ¿Cómo? Entonces, en esa búsqueda es que Trax da respuesta. Excelente. Tú ves. Me encanta esa perspectiva y que escuchándote hablar del grupo Trax, del que forma parte, del que tú formas parte, no puedo dejar de saber sobre tus funciones, sobre tu alcance, qué haces, o sea, cómo te involucras en Trax. Mira, realmente, ya tú mencionamos que es una empresa familiar y yo empecé de lo básico. Cuando yo me hago profesional, antes de serlo era coger teléfono aquí y allá, todo lo verano me involucraban en la empresa de una manera u otra. Pero ya profesional, el ingeniero, que tal vez me refiera mucho al ingeniero, pero es mi papá, me dijo, vamos a obra. Y para mí eso fue esencial. Incluso yo hice mi pasantía en una empresa que no es Trax, porque yo sabía lo que me esperaba. Yo sabía que ya yo iba a una empresa donde ya yo no tenía salida. Entonces, eso me ayudó a yo conocer otras cosas. A yo saber poner un piso, a yo saber poner un pañete, a yo saber poner un revestimiento. Bien, pero ya cuando me gradúo, entonces empiezo siendo residente de obra. Y comienzo entonces a aprender todo lo que es reporte de pago a instaladores, todo lo que es ubicaciones con el cliente, la realización de presupuesto. Entonces, me comienzo a entrenar en las diferentes áreas. Realización de presupuesto, residente en obra, que te da conocimiento para tú hacer un reporte de pago. Claro. También la supervisión, las buenas prácticas en la obra. También aguantar presión, que no es para todo el mundo. Función, aguantar Entonces, presión. realmente para mí eso fue una escuelita. Ser residente, para mí eso es una escuela.
Luego de ser residente, entonces paso a ser en otra oportunidad directora de proyecto, donde ya mis labores no son tan presenciales en obra o no son tan supervisoras directas de instaladores. Y finalmente, o lo que es ahora día, ya sí tengo un cargo más gerencial, más operativo, en el sentido de que ya no soy tanto de LAF, que es la empresa de servicio, sino soy más operaciones del grupo, lo que es todo lo que es producción, manufactura, inventario, logística de inventarios de diferentes almacenes, todo lo que es dirección técnica, todo lo que es manejo de presupuestos de lo que es la empresa de servicio, pues todas esas operaciones técnicas de cada una de las empresas, entonces yo las manejo. Qué importante que mucha gente entienda que tanto en los grupos familiares como en los que no, hay una curva de aprendizaje que se tiene que agotar, porque es algo que me gusta como recalcar y a veces me lo digo a mí misma. O sea, hay un proceso que se debe agotar para llegar a esas posiciones ejecutivas o directivas con las que uno sueña, y los grupos familiares no están exentos de eso. Total. Tú sabes que ese es un déficit y hasta un error. Que en los grupos familiares o en las empresas familiares entendemos que por yo ser el hijo, yo tengo que optar por un puesto directivo. Y eso es un error. Porque ese puesto o esa vacante necesita una preparación, necesita una academia. Debe ser cubierta por un perfil. Por un perfil, correcto. Y mira, en ese mismo aspecto siempre recuerdo a mi hermana mayor. Ella me lleva 2 años. Mi hermana mayor es licenciada en administración de empresas y mientras ella estudiaba, ella tuvo la oportunidad de rotar en los diferentes departamentos de la empresa. Desde almacén, desde ventas, recursos humanos, compras, todos. Súper completa. Ahora ella es la administradora del grupo. Así como yo soy lo operativo y lo técnico, ella es la administración, las finanzas, todo lo que es contabilidad, todo lo que yo no manejo. Realmente somos un gran complemento. Pero tú ves, esa preparación, esa curva de aprendizaje, ella la optó. Y ella hoy puede corregir, puede revisar a los diferentes gerentes de cada área, pero es por eso, porque ella maneja, ella supo, esa curva de aprendizaje ella la aprovechó, y eso es muy necesario, porque tú puedes estudiar una parte, tú puedes estudiar contabilidad y ser experto en contabilidad, pero ¿cómo tú vas a dirigir a un recursos humanos si tú no sabes lo que esa persona hace? Exactamente. Tú ves, entonces tú tener esa oportunidad de tú entrenarte, saber lo que la gente hace, saber cómo puede mejorar, porque siempre la visión de dueño es diferente, es diferente. Tú siempre vas a querer lo mejor para la empresa, porque lo mejor para la empresa es lo mejor para tus colaboradores, ¿entiendes? O sea, crece la empresa, crecemos todos. Tú ves, entonces, ella tuvo esa oportunidad y realmente hoy vemos los frutos. Hoy vemos cómo ella sabe facturar. Hoy vemos cómo en el COVID, por ejemplo, teníamos que cotizábamos nosotras porque sabíamos hacerlo, independientemente esa no fuera nuestra función diaria. ¿Tú ves? Entonces, eso es totalmente necesario. Y uno de los beneficios que te da tú ser miembro de una familia no es que tú vas a optar un puesto directivo, pero sí tú vas a tener personas que apuestan y que te van a dar el beneficio de prepararte. Exactamente. Y de darte la academia y de impulsarte. Mira, esto es lo que yo necesito. Tú quieres. Ahora, tú no quieres, espérate, no. O sea, papi, no, yo quiero ser veterinario. Ah, perfecto, te respeto. Perfecto. Exactamente. Pero si tú quieres estar en el mundo empresarial, mis padres me dieron la mano. Mariel, ¿tú quieres ingeniera? Sí. Ingeniera civil. ¿Tú quieres hacer maestría? Sí. Y yo tengo cargo, pero por eso. Porque yo tengo unos padres que apostaron a mí, que me apoyaron y que me prepararon. Y que después de toda esa línea, entonces, ok, prepárate y ve escalando. Y donde tú elegiste prepararte, porque también siempre está la opción de no quiero seguir esos pasos así, pero lo quiero fácil. Exacto. O no contar con el perfil. Y ya que tú mencionaste el tema de tu hermana, obviamente el tema de tu papá, ¿cómo ha sido ese rejuego familiar? Es un reto. Mira, es un verdadero reto. Y yo creo que todo el que trabaja con padres o todo el que tiene la oportunidad de trabajar en una empresa familiar coincide conmigo. O sea, yo tengo amistades que estamos en la misma posición y es como que tú estás pasando por eso. Sí. Ese choque de antigua generación, nueva generación. Correcto. Pero yo entiendo que en el balance está el éxito. O sea, totalmente de acuerdo en que la experiencia es la mejor maestría de la vida. Pero también estoy de acuerdo
en que tal vez esa experiencia no se ajuste a los tiempos actuales. Como yo te dije, la vida cambia, el mundo cambia. ¿Tú ves? Entonces, ese equilibrio entre experiencia y juventud, porque tú tienes que sentar en la mesa a la gente que ha vivido y a la gente que entiende el mundo de ahora, porque no todo el que ha vivido entiende el mundo que estamos viviendo ahora. Exactamente. Incluso lo podemos ver hasta en el uso de los celulares, ¿entiendes? Sí. O sea, un joven se adapta más, conoce más, sabe usar más un celular que tal vez una persona de la tercera edad. Tal cual. El mercado funciona así, la construcción funciona así. Los clientes, la empresa, todo cambia. Entonces la experiencia es muy importante y hay que respetarla. Y en la mesa nos sentamos la vicepresidenta que es mi madre, el presidente que es mi papá, mi hermana y yo, y consensuamos. Y hemos sabido a escuchar partes y a saber dar la razón cuando yo no la tengo. ¿Ellos han sabido dar la razón? Han sabido, no, tú sabes que ya con que me escuchen, ya yo me siento feliz. Porque ya yo le digo, bueno, yo estoy haciendo mi parte. Exacto. ¿Tú ves? Pero finalmente me gusta cuando el ingeniero me dice, wow, Mariel, tú tienes razón. Eso, mira, como winning. No. Pero es eso. O sea, y yo he tenido que retractarme. Cuando yo aún pienso que tengo la razón, yo digo, bueno, o finalmente lo hago como yo pienso y tengo que decir, tuvo la razón. Sí. Tú sabes. Entonces, es eso, es consenso, es escucharnos y formar muñeco entre todos. Yo creo que esa es la clave, formar muñeco entre todos. ¿Qué podemos coger de aquí? ¿Qué podemos coger de aquí? Ok, ¿cómo lo podemos unir? Vamos a darle para adelante. En este caso que mencionaste nuevamente, el tema de tu hermana y tú, entiendo que cada vez más, y creo que lo mencionamos en el episodio pasado, es menos un enigma el tema del liderazgo femenino, pero me gusta mencionarlo porque, como hablábamos un poquito fuera de cámara, me gustaría exponer más sobre el hecho de que duramos mucho tiempo pensando que el liderazgo femenino, o por quizás nos costaba tanto a ciertas mujeres ejercer liderazgo femenino, porque queríamos ejercerlo igual que como lo hacían los hombres, pero solo que yo soy mujer. ¿Cómo tú has trabajado, rejugado, has vivido esa experiencia del liderazgo? Tú sabes que he estado en escenarios donde el liderazgo es lo primero que tengo que ejercer. O sea, más allá de yo saber hacer las cosas, liderazgo. Cómo tú lideras un equipo, cómo tú haces que las cosas funcionen en un equipo. Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo en la mujer o el liderazgo femenino es un tema trascendental de ahora, pero para nosotras las ingenieras, en un sector de construcción, es aún más cuesta arriba, porque es un sector donde se ha acostumbrado a ver hombres. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido leal a mi personalidad. Tú sabes que en la construcción es muy común tú ver que la gente, para darse a respetar, pues ejerce autoridad. El autoritarismo, sí. Tú tienes que hacerlo porque si no, o se habla más alto, o como decimos el dominicano, baja raya. Sí. Yo siento que desde el respeto y desde la comunicación también se pueden lograr cosas. Y tal vez no es algo propio de un género, porque como te decía al principio, yo soy así, pero puede que un hombre también sea así, tú sabes. Entonces, yo creo que a la larga lo que te dé resultado es lo que tú tienes que ejercer o como tú debes de actuar. Y sí, por ejemplo, te dije que yo empecé siendo residente y después directora. Yo con 22 añitos, en una construcción, en un proyecto hotelero, donde yo tenía hombres por debajo de mí con años de experiencia. Siendo mujer y una joven. Exacto. Exactamente, yo tenía como todas las de perder. Pero hacer eso, comunicación y respeto, mira, me fue de maravilla. Y qué bueno es cuando tú te ganas como esa admiración de los otros. Sí. Y tú dices, wow, me gusta la forma de la ingeniera, porque también es una sangre nueva. Entonces tú te tienes como que ganar a la gente. Esos instaladores que están acostumbrados que tú le hables mal para que hagan. Después que ellos ven como que, mira, tú le explicas las cosas, las consecuencias de no hacerlo, o los beneficios de hacerlo bien, o qué el cliente va a pensar cuando ellos lo hacen como tú quieres que lo hagan. Esas son cosas que la gente entiende. Tú ves que tal vez si tú con autoridad le haces el mandato,
no, o sea, lo hacen como por hacerlo. Exacto. Tú ves, tal vez Para no de buena escucharte voluntad más, exacto. o para salir de ti. Tú ves, pero eso, yo creo que el toque femenino, que hablo del toque femenino porque creo que todas las mujeres, gran parte somos así, porque también hay mujeres que, tú sabes, que ejercen autoridad, pero creo que ese toque fresco, esa ternura, le hace falta a la construcción. Le hace falta a la construcción. O sea, la construcción siempre fue muy autoritaria, muy, muy rígida. Entonces, cuando entra una mujer es como más humana, hay más comunicación, se hace cálida. Más efectiva la cosa, tú ves, más suave, más, tú ves, como sin dejar de ser efectivo. Claro, es que las cosas se logran, cada quien con su forma, pero créeme, que la gente es mucho más asertiva cuando tú le explicas las cosas que cuando tú ejerces autoridad. Exactamente. Sí, lo aprendimos de la peor manera, pero lo aprendimos. Y tú sabes que es lo mejor, que a ellos les gusta trabajar contigo, porque tú eres así. O sea, después ya el equipo hace las cosas, ya no porque la tengo que hacer porque no quiero que me voten. Es porque me identifico. Es porque quiero hacerlo. Exacto. O la gente quiere trabajar contigo, que no es porque necesita hacerlo, es porque quiere trabajar contigo, porque tú eres humano, porque tú lo tratas bien. ¿Tú entiendes? Entonces, yo siento que la incursión del feminismo en la construcción ha traído ese aire fresco. Y como mencionabas el tema de ser líder, me imagino que eso no solamente lo has ejercido con personal técnico, dígase maestro, etcétera, etcétera, porque hay una pregunta que yo entro cada vez que puedo respecto a las habilidades blandas. A las habilidades blandas que en personal como ingenieros civiles o arquitectos que hayas tenido que contratar o reclutar, ¿cuáles son las que más necesitas? ¿Cuáles son las que ves con poca frecuencia? Mira, justamente hace unos meses me tocó reclutar y yo me sorprendí conmigo misma. Y yo decía, wow, pero tal vez que yo estoy dando un enfoque errado, porque yo tanto no me fijaba en la academia. A mí me gustaba sentarla y conversar con ella. Claro, tenía que ver el currículum antes. Lo que me daba el sí o el no era esa conversación. Porque de esa conversación yo obtenía o podía filtrar las habilidades blandas que tenía. El poder de comunicación, que no todo el mundo lo tiene, comunicación efectiva, liderazgo, proactividad. ¿Cuánta gente con academia pesada y no ser proactivo? Eso para mí tiene un margen de importancia para perfiles que son de obra. Porque en la obra hay que resolver. Poca palabra resolver. Sin excusas. Al cliente tú no le puedes dar excusas. Es que no. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que aprender. Eso es algo que yo lo aprendí desde chiquitica. Moví cielo y tierra. Mira, una vez el cliente, yo le digo una excusa y me dice, es que eso no es mi problema. Y es verdad. Ese no es mi problema. O sea, tú tienes que hacer las cosas o hacer que las cosas se den. ¿Tú ves? Entonces, hay que ser demasiado proactiva para un personal que esté en ejecución de una obra. Porque en una obra siempre va a haber circunstancias. Y cuando te comuniqué la productividad, la proactividad, pero también te comuniqué la comunicación. Liderazgo. Porque en una obra tú tienes diferentes disciplinas y todas intervienen. Entonces, tú tienes, no que el eléctrico, no que el ductero, no que el contrafuego, no que el maestro de piso. Entonces, tú tienes que saber cómo convivir todo eso. Coexistir todos juntos, planificar, organizar. Entonces, tú puedes ser muy bueno en la disciplina que tú ejerces. Excelente. Pero si tú no sabes comunicar, ¿cómo va a coexistir los eléctricos contigo? O cómo todos podemos trabajar coexistiendo todos juntos. No va para parte. Porque en una obra no es poner piso. Mira, la obra nada más te está esperando a ti y eres tú que va a estar solamente. Eso no va a pasar nunca. Exactamente. Eso no va a pasar nunca. Entonces, comunicación, proactividad, disciplina. Disciplina y apertura. Disciplina, ¿cómo la aplicaríamos al contexto de, por ejemplo, un ejecutor de obra? Si tú sabes cómo se deben hacer las cosas y muchas veces es más fácil hacerla de otra forma, que siempre va a pasar. Sí. Siempre tú vas a tener los materiales errados para hacer una cosa que tú sabes cómo se va a hacer, pero tú lo vas a implementar porque hay que echar para adelante. No.
O sea, tú tienes que ser disciplinado. Es que es así que va. Es que es así que yo lo tengo que hacer. ¿Tú ves? Entonces, esa disciplina de tú hacer las cosas bien, tú siempre tienes que tener eso, hacer las cosas bien, ser disciplinado con eso. Aunque sea más difícil, tengo que hacer las cosas bien. ¿Tú ves? Ser disciplinado con tus horarios de trabajo, ser disciplinado de ser comprometido con tu trabajo. Si tú estás comprometido con tu trabajo, tú lo vas a hacer bien. Y entiendo que es súper clave porque, y lo hemos hablado con otro invitado, al ser un ambiente tan hostil, normalmente el ambiente de obra, donde se tienen tantos factores que te agotan, que te cansan, el ser disciplinado, que es la palabra que tú utilizas, decir, no, yo voy a hacer las cosas bien, o sea, requiere el doble del esfuerzo, probablemente, que cierto trabajo de oficina, de gabinete. Correcto. Porque es que tú estás en un área, bueno, eso no es noticia para nadie. Tú quieres un lugar peligroso, ve a una obra. Exactamente. Tú ves, entonces tú tienes que ser disciplinado hasta con la forma de tu vestir para protegerte y para cuidarte. O sea, te estoy hablando de lo más básico. De lo más básico. Tú tienes que tener tu buen casco, tu bota, porque tú estás expuesto. Entonces, la disciplina la disciplina es lo que te lleva a hacer las cosas bien, porque la voluntad te puede traicionar. Literalmente. Muchas veces tú vas a querer hacerlo más fácil, pero la disciplina es lo que te va, como que no, aunque yo quiera, no, porque tengo que ser disciplinado. Entonces, creo que ahí es que entra la disciplina. Y en ese caso que mencionabas las habilidades blandas, vamos a decir para ingenieros, arquitectos, desde el punto de vista de empleados, pero desde los puestos directivos, por ejemplo, lo que tú ocupas, ¿cuáles son las habilidades blandas o técnicas con las que tú te ves diario vivir ejerciendo? Orden. Organización. Orden. Yo que soy, por ejemplo, que manejo muchas cosas a la vez y que me llegan muchas cosas que tengo que resolverlo ahora. O sea, yo he tenido que enfocarme y decir, espérate, déjame terminar lo que yo estoy haciendo. O sea, ese multitasking falso. Tú sabes que ese multitasking muchas veces nos juega en contra. Sí. Porque tú abres no y no terminas. Y eso te carga. Entonces, yo llego a mi oficina y yo tengo una libretica. Y yo comienzo día tal. Entonces, ya yo vengo del camino al trabajo pensando todo lo que tengo que hacer. Veo el día anterior las cosas que dejé pendientes, porque muchas veces tú no logras tus tasks, tus actividades anteriores, exactamente. Completo. Y le digo, ok, las anteriores, la del día anterior fueron estas, ¿qué para hoy tenemos? Tan. Claro, hay cosas que llegan y hay cosas que hay que resolverlas, pero esa es mi línea de hoy. Yo no salgo de ahí. Y el tachar actividades listas, eso es una paz. Mira, eso es gratificante. Sí. Tú ves, entonces, yo como los caballos. Ahí. Tacho todo. Sin dejar de ser flexible. No, es lo que te digo. O sea, no te digo que llegue una aprobación, que tengo que... Tú ves, eso se entra. Pero lo que te digo es que ese orden me da a mí... Esa línea me da a mí un enfoque. Que no hay... ¿Qué yo voy a hacer ahora? Porque también eso es perder tiempo. Entonces, ahora? No, lo que sigue. Terminé esto. ¿Qué sigue? Y anoto hasta las cosas mínimas. Todo. Mínimas. Enviar un correo. Hacer una llamada. Darle seguimiento a una venta. Óyeme, seguimiento. Eso... Es una experta en eso. Pero por eso, porque lo anoto. Tú sabes. Entonces, yo creo que el orden es lo que te hace así. Es lo que te hace ser más productivo. 100%. En trabajo de gabinete. En todo. Pero en trabajo de gabinete yo creo que más. Porque te ayuda a tú mantenerte enfocado. Y eficientizar tu tiempo, todo. Porque, ¿qué pasa? Muchos trabajos de gabinete se ajustan a un horario, de 8 a 5. Y de 8 a 5, lo que se quedó después de las 5 no va. No sé. ¿Tú sabes qué me hace eso? Que hasta que yo no termine, yo no me voy. Entonces, yo he aprendido a trabajar por productividad y no por tiempo. Exactamente. Por resultados. No por tiempo abarcado. Tú ves, me tengo que ir a las 6, pues me voy. Claro, te estoy diciendo porque eso va ajustado al nivel de compromiso que yo tengo. No se le puede exigir eso a todo el mundo. Pero yo creo que eso es una buena línea para tú ser productivo y eficiente con tu tiempo. Y aunque mencionas que eso no se le puede exigir a todo el mundo, y es algo que he venido viendo con muchos empresarios, con muchos empleados exitosos,
es que es indispensable para el éxito en casi cualquier aspecto de la vida. O sea, el compromiso y el tú decir, mira, no es que yo estoy de 8 a 5 aquí, lo que se pueda hacer se hizo, y si no, simplemente estoy cumpliendo horario. Tú sabes que eso es una lucha que desde que yo empecé en Trax, yo he tratado de que sea mínima. Porque muchas veces los colaboradores no entienden que la empresa es de ellos también. Que si la empresa gana, ellos ganan. Y que todos somos la empresa. Desde un vendedor que atendió mal a un cliente, el vendedor no, o sea, el cliente no ve el vendedor, el cliente ve la empresa, el mal servicio de la empresa. Entonces, tú inculcar ese compromiso en los colaboradores nos ha costado bastante, pero yo creo que hemos logrado algo. Hemos logrado algo. Mi anhelo y mi sueño es que los colaboradores vean a Trax como su casa. Como que si la empresa gana, pues todos ganamos. Ese sería, o sea, que no vean que yo soy la hija del ingeniero y que se tiene que hacer lo que yo diga. O que no vean que la empresa es del ingeniero. Como muchas veces, no, esta empresa es de... O yo ¿Tú entiendes? Eso hay que lograrlo. Y eso, o sea, la empresa tiene que invertir en eso. Que eso es lo que muchas empresas no saben. Eso hay que trabajarlo. Y eso conlleva una inversión de tiempo y probablemente hasta de recursos. No, totalmente. De recursos más. Tú ves, la empresa tiene que estar dispuesta. O sea, hay muchos beneficios que Trax da a sus colaboradores que yo me siento totalmente gratificante porque yo digo, wow, lo estamos haciendo bien. O sea, lo estamos haciendo bien. No estamos haciendo dinero solamente. O sea, estamos creando experiencia en los colaboradores o en los clientes que también tienen que ver con la empresa o que tienen contacto con la empresa. O sea, eso, ya. Ani, hemos hablado de muchísimos aspectos, hemos dado un recorrido de Trax y mientras hablamos de Trax, también hablamos muchísimo sobre las estructuras ligeras y cómo se han venido incorporando a la cultura de la construcción de RD. Inclusive también hablamos de los profesionales. Y yo quiero cerrar hablando sobre los profesionales y un consejo, ya sea viendo a aquellos que trabajan en grupos familiares que le están pasando mal o a algunos que le están pasando bien, pero entienden que hasta ahí llegaron, eso es todo. O incluso profesionales que sean empleados, que estén pensando en independizarse o que quieran escalar dentro de la empresa, porque, por ejemplo, en tu caso, entiendo que una buena empresa se constituye también de aquellos profesionales que hacen carrera genuina dentro de las empresas. Totalmente. Entonces, me gustaría escuchar un consejo de tu parte. Bueno, a quien se pues como abarcamos tantos aristas, sí. Voy a empezar con los empleados. Hazte notar. Sé necesario en la empresa. Da una milla extra, que tú hagas falta, que se note cuando tú faltes, que la gente, independientemente lo económico, que la alta gerencia no quiera salir de ti por los resultados que tú das. Eso, si tú eres empleado, mira, y tú te enfocas en eso, no hay fallo. Que quiero hacer un paréntesis, porque sé que estamos en la parte final, pero como escuché esas palabras tan puntuales, muchas personas que dicen hacer justamente lo contrario porque eso no tiene resultado, eso no tiene objetivo, al fin y al cabo te pones necesario y lo que te ponen es más trabajo. Pero es que es necesario a la hora de buscar un objetivo. O sea, depende cuál es tu objetivo, obviamente. Si tú quieres simplemente cobrar un sueldo y que mañana te voten, no pasa nada. Pero para quienes quieren escalar... Mira lo que pasa. Y eso tal vez lo aprendí de mi madre. Mi madre fue empleada toda su vida hasta llegar a Trax. Y qué bonito es... yo como hija, escuchar a sus ex jefes y saber que Ana María Tillán dio lo mejor siendo empleada, siendo lo que sea, en la posición que sea, ver la honra que esos ex jefes o cómo hablan de mi mamá. Tú sabes, entonces, hoy día tú estás como empleado, pero mañana tú no sabes en qué escenario tú vas a estar localizado. Entonces, por eso es que tú tienes que hacer la cosa bien siempre. Exactamente. Que esa sea la marca personal. Que esa sea tu marca personal. ¿Tú entiendes? Entonces, es como que esta gente que trabajan para votarme, o que lo estoy haciendo mal para que me voten, porque tú no sabes el día de mañana si tú vas a necesitar una referencia laboral. ¿Entiendes? Sí. Que eso es parte del proceso de reclutamiento. Sí. ¿Entiendes? O tú no sabes si el día de mañana tú te vas a encontrar con esa persona que fue tu jefe, o vas a necesitar de ella otra vez, como tenemos colaboradores en Trax, que después de irse han vuelto. Tú ves, entonces, eso
no tanto por el tema de ser empleado. Yo creo que eso va más alineado con el tipo de persona que tú eres. Trata de tú ser lo que tú quieres ser. Tú ves, independientemente tu objetivo sea que te voten. ¿Qué van a decir después de mí? Eso soy yo. Por portarme así, eso soy yo. Tú ves, entonces, hay cosas como que yo digo, no. ¿Tú entiendes? Entonces, hay que tratar de dejar un legado. Entonces, ¿qué tú quieres que digan de ti? ¿Qué tú quieres dejar en esta tierra? Que digan de tu nombre. Entonces, yo confío en eso. Yo trabajo para eso. Para cuando mencionen mi nombre, dicen, qué estrella de profesional. Puedo dar verdadero testimonio, porque es lo que tú dices, o sea, inclusive desde la universidad siempre has trabajado con una visión. Es lo que te digo, o sea, no solamente en el escenario de empleado, como estudiante, como padre, como trabajador. Tú siempre tienes que hacer la cosa bien, porque eso eres tú, es tu esencia. Entonces, no me compagina a mí que tú estés siendo empleado y tú estés actuando medallanariamente. Exactamente, no. O sea, no voy con esa línea. No voy, totalmente no voy. Y no sé si quieres aprovechar ahí para cerrar también un consejo para aquellos que trabajan en empresas familiares y quizás... Miren, yo creo que no hay mayor bendición que tú sentarte a la mesa y tú sabes que tu papá es tu jefe y que en una sola persona tú tengas diferentes roles. Yo creo que, por ejemplo, para mí, mi mamá y mi papá han sido mi imagen a ser, no solamente como padres, sino como profesionales y tú tener esa conversación laboral. O sea, eso es muy gratificante. Eso es muy gratificante cuando te premian, cuando tú lo haces bien. Eso, el nivel de satisfacción es mucho mayor porque lo está diciendo tu jefe, pero lo está diciendo tu padre. ¿Tú ves? Entonces, al final yo creo que vale la pena. No importa si en la mesa están teniendo situaciones diferentes o tienen criterios diferentes. Eso es válido. Señores, cada mente es un mundo. Y tú viviste una cosa y ellos vivieron otra. Y tú naciste en una generación y ellos nacieron en otra generación. Las diferentes ideas son válidas y son fructíferas. Ahí hay ganancia. Lo que hay que saber es escucharlas y respetarlas. Y siempre posicionarte en el lugar de la empresa y decir, ¿qué le conviene a la empresa? Aunque yo misma me tenga que callar. Aunque yo misma, aunque mi versión, aunque mi opinión, yo entienda que fui yo que la dije, pero yo siempre me pongo en el lugar de la empresa. ¿Qué le conviene a la empresa? Entonces, creo que desde el respeto y la comunicación se pueden lograr grandes cosas. Y sí, se pasan muchas discusiones y sí, es difícil, porque así como te hablo del mérito, también te hablo de las discusiones. O sea, qué mal es que yo discuta contigo y que ahorita en la noche... En la casa. En la casa, exacto. Pero yo creo que vale la pena. O sea, tener una empresa familiar es bonito. Es bonito porque tú ves, o sea... Yo coexisto con mi familia siempre. Exacto. Que mucha gente lo ve como malo, pero yo no. O sea, qué bonito. Y cuando yo no estoy de acuerdo con el ingeniero, que yo voy donde Ana María, y mira esto, y después voy donde mi hermana, y vamos conciliando. Tú ves, entonces, esa coexistir en familia, a nivel profesional, y ver los padres, supongo, que ellos me lo han dicho, cómo sus hijos han crecido a nivel profesional, cómo se han desarrollado. Porque si tú trabajas dentro de otra empresa, tu padre no sabe qué tipo de profesional tú eres, o sea, o qué tan bueno tú eres. Sí. Pero cuando tú ves que tu padre te ven, para mí eso me llena. Que mi padre esté orgulloso de mí, eso me llena. Y yo creo que al final vale la pena. Vale la pena. Nadie va a cuidar lo tuyo como tú mismo. Y nadie va a tener el compromiso que tú tienes con la empresa si tú no eres parte de la familia o parte del núcleo que lo creó. Hani, yo no puedo agregar ni un punto ni una como más a esta conversación tan gratificante. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros, hacer tiempo en tu agenda, que yo sé que es bien apretada. No, para nada. Y de verdad te agradezco muchísimo por tu participación. Bueno, yo espero que lo que yo haya dicho aquí pues realmente haya sido de valor.
Muchas gracias por la oportunidad, por tu plataforma que está excelente, gracias. A todos tus escuchas que se dieron el tiempo también para escucharme. Así que nada, muchos éxitos. Gracias.